Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Entonces, escríbanme a mi página. Ahí les doy los costos para que agenden su cita. Gracias a todos de verdad por sus sugerencias, por los likes, por compartir los videos, por sus muestras de cariño. No se desesperen si me tardo un poquito en contestar sus mensajes. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingo. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es muy bueno para el dinero. Pero aquí vamos a trabajar diferentes aspectos. Primero hay que entender por qué nos está yendo mal en el dinero. ¿Cómo es nuestra relación con el dinero? ¿Está fluyendo? ¿No está fluyendo? Tenemos deudas, nos gusta a lo mejor pedir prestado y no pagar, nos da miedo no tener, venimos de una familia que a lo mejor no tuvo en algún momento y traemos esas carencias desde chicos, hicimos votos de pobreza en algún momento, que esos votos de pobreza pueden ser también inconscientes. No siempre esos votos de pobreza es que uno diga, yo quiero ser pobre o yo voy a ser pobre, no, sino muchas veces es como toda mi familia no tiene mucho, pues a lo mejor yo no quiero despegar o no quiero brillar porque no quiero que los demás piensen que voy a ser mejor que ellos. O no quiero que a lo mejor me vean feo porque a lo mejor yo ya puedo comprar otro tipo de cosas o puedo viajar o mi casa es mucho más bonita o tiene mucho más comodidades que ellos o siento que les estoy fallando porque estoy siendo diferente a ellos. Entonces hay ahora sí que muchas cosas que van ahí muy ocultas relacionadas a esos votos de pobreza. Eso también lo podemos trabajar en una sesión, entonces me pueden escribir. También puede ser que tengan un trabajo de brujería y que por eso el dinero no les llegue y no les fluya. Puede ser que tengan una entidad pegada o sus mismas creencias y limitaciones hacen que no les llegue el dinero. A veces puede uno ser muy exitoso y decir, a mí me pagan súper bien, pero no me alcanza, o sea, pasa el dinero, o sea, así nada más y veo cómo pago el gas, la luz, el agua, la renta y ya no me alcanza para nada. Entonces hay que ver qué está pasando con el dinero. Entonces, con ese hechizo les va a ayudar para entender también cómo está esa relación con el dinero y de dónde vienen esos bloqueos. Entonces vamos a ocupar 3 velas que no sean muy grandes, de preferencia que sean delgaditas. Vamos a ocupar una morada, una amarilla y una café. Y ya saben que si no encuentran de esos colores la pueden suplir por alguna blanca o si pueden ser las 3 blancas también, pero a cada una le van a dar la intención del color o de la energía con la que vamos a trabajar. Si por ejemplo esta fuera blanca, bueno, le vamos a dar la energía del color café, del color de la tierra, del color de la fertilidad y así con cada una de ellas. Entonces primero vamos a hacer la vela de color café. Le vamos a poner nuestro nombre completo con una pluma, la pluma que sea nada más para que se deslice en la cera, completa aquí alrededor, que quede lo más pegado al pabilo. Y aquí le vamos a escribir todo lo que nosotros deseamos en cuanto al dinero. No pidan, por ejemplo, la casa, el coche, porque eso lo vamos a hacer en la vela amarilla. Aquí queremos pues tener prosperidad, fortuna, éxito, proyectos, logros, trabajo bien remunerado, todas las palabras que ustedes vengan a la mente que sean como relacionadas con éxito y con dinero. Ya que lo pongan así, todas las van a poner así, en línea, o sea, la palabra aquí, 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 toda de un solo lado. Y luego en la parte de atrás le van a poner 3 signos de la denominación de la moneda que ustedes usen en su país. O sea, si son pesos, si son dólares, euros, lo que pongan, 3. Y luego le ponen saliva a su dedo y saliva a lo que escribieron. Y la vamos a prender. Esta va a ir en la punta del plato, ya saben, tiene que ser nuevo, redondo o en un plato donde ustedes acostumbren a poner sus velas, pero para pedir, no para destruir. Después vamos a poner la vela de color morado, igual nombre completo, y aquí vamos a poner todo lo que ustedes desean transmutar. ¿Qué desean transmutar? Que se transmute la pobreza, la falta de dinero, la falta de oportunidades, la carencia, el miedo. Todo lo que ustedes pongan aquí, bueno, que ustedes crean que tienen que transmutar, lo van a poner aquí, igual de este lado. Y en la parte de atrás le van a poner igual los 3 símbolos de la moneda que ustedes ocupan, saliva a su dedo y saliva a todo. Y esta la van a poner del lado izquierdo. Ya saben, siempre se calientan de abajo, no de arriba, y la pegan. Y por último vamos a poner la vela amarilla.
igual le van a poner aquí su nombre completo y aquí le van a poner todo lo que ustedes desean en cuanto a cosas materiales. Ya trabajamos esos aspectos. ¿Para qué? Pues para una casa, ya sea comprar casa, cambio de casa o departamento, un coche, un crucero, un viaje a donde ustedes quieran, cambio de guardarropa, todo lo que ustedes quieran en cuanto a cosas materiales. Aquí los van a poner de este lado. Si son más cosas, lo ocupan otra vez otra mitad. Y en la parte de atrás le vuelven a poner los 3 símbolos de la moneda que ustedes ocupen. Le ponen saliva aquí, y la van a prender igual y va a quedar del otro lado. Y al final estas quedarían formando un triangulito, que si yo lo tengo frente a mí, quedaría aquí, pues el piquito así. Acuérdense que todo lo hago yo viendo hacia el frente. Entonces, a ustedes les quedaría así. Y después, con un poquito de romero, este lo tengo que está abierto en 3, pero ustedes podrían también agarrar pedacitos, o si lo tienen, este puede ser seco, bueno, cualquiera puede ser seco o puede ser fresco. Y también puede ser de los que venden en las especias y podrían agarrar y entonces hacer como una línea. Entonces aquí, si ya lo tengo abierto así, lo van a abrir. Les va a quedar uno de este lado y el otro de este lado. Si ven que no se abre mucho, lo abren y lo despegan para que quede uno, otro acá, y va a quedar una línea acá y 2 de este lado. Así, miren, ahorita les voy a enseñar para que vean cómo. Quedaría así, viéndolo ustedes de frente. Y después van a poner perejil, igual seco, fresco o de las especias. Igual, si lo hacen de las especias, entonces ustedes van a hacer, por ejemplo, lo hacen en línea para que queden estas figuras. Y en esta van a empezar al revés, van a poner uno de este lado, uno del lado izquierdo, luego otro del lado derecho y otro en la punta. Aquí quedarían ahora sí 4. En la primera quedaron 3 de romero, en la segunda quedan 4. Y si les sobran hojitas, como a mí me sobraron, irían en la parte de en medio, que les quedaría así. Recuerden que eso simboliza, no es una cruz, los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. Y ya que lo tenemos así, ahora vamos a poner sal en el círculo de en medio y le vamos a hacer un circulito en sentido contrario de las manecillas del reloj a la vela de color morado. Si yo tengo el reloj viendo así y las 12 serían así, pues al revés sería de las 12 hacia acá. Entonces lo empezamos a poner, pero yo como estoy viéndolo así, entonces lo empezamos a poner al revés. O sea, pueden ponerlo así y después ustedes con su dedo lo van a hacer en sentido contrario. Entonces lo ponen y entonces ahora sí con su dedo, entonces van a hacer un círculo en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y lo van a dejar así. Y ya después lo van a encender. Van a encender primero la vela de color morado. Después van a encender la vela de color café. Y después van a encender la vela de color amarillo. Cuando ustedes enciendan sus velas, van a visualizar todo lo que ustedes escribieron. Todo lo que ustedes van a transmutar, todo lo que van a eliminar, todo lo que ustedes desean cosechar, todo lo que ustedes quieran atraer y todo lo que ustedes van a obtener. Agradezcan como si todo lo que ustedes están pidiendo ya lo tuvieran, ya fuera concedido. Esa casa, ese coche, ese viaje. Y cuando ustedes vayan eliminando todo eso que está aquí, vayan visualizando si son creencias de su familia, de su pareja, creencias a lo mejor de cosas que ustedes vieron en algún momento, de sus amigos, si traen algún trabajo de brujería, porque esta vela les va a ayudar a entender qué está pasando. Si traen un trabajo de brujería, desde cuándo están bloqueados, por qué las cosas no se les dan, si tuvieron de repente algún proyecto y de repente un pleito con alguien
qué pasó a raíz de eso, que digan, ok, a raíz de que tuve tal trabajo, me corrieron o tuve un problema económico con tal persona, mi economía se vino abajo. Desde ahí ya no he podido como despuntar y no he podido ser exitoso. Porque eso les va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Van a estar visualizando todo lo que ustedes pidieron con estas velas y van a trabajar con esta energía. Ya saben, frotan sus manos y van a pasar la energía así, el tiempo que ustedes deseen. Estas no las pongan en el baño ni junto a una coladera porque si no por ahí se va a ir toda esa energía de todas las cosas que ustedes están pidiendo. Aunque aquí estemos eliminando, aquí estamos atrayendo. Y antes de que se terminen las velas, van a quemar nada más la puntita de cada una de las hierbitas y la van a quemar en las tres. Van a agarrar, por ejemplo, estas dos que pusieron aquí y queman un poquito aquí. Estas mismas dos, un poquito aquí. Estas mismas dos, un poquito aquí. Luego estas, igual. De cada lado van a quemar nada más la puntita en cada una de las velas. Empezamos por esta, luego por esta y luego por esta. Y luego ya al final, la sal que quede, esa la van a tirar al excusado, le van a jalar. Y este plato lo pueden volver a ocupar para hacer este mismo hechizo o para hechizos que ustedes hagan, pero para pedir cosas. Y los mejores momentos para hacer este sería de la luna nueva a la luna llena. Y los mejores días serían jueves y domingo. Hagan este hechizo de día, porque estamos trabajando cosas materiales, dinero, éxito. Traten de no apagar las velas, es súper importante, porque luego me dicen, oye, es que tuve que salir y la tuve que apagar. Por eso les digo que sean velas delgaditas, para que se consuman rápido. O pónganlas en algún lugar en donde ustedes se puedan salir y que no haya nada que se vaya a quemar alrededor. Este tipo de hechizos no los hagan en un altar, porque a veces la energía puede estar muy densa, la de ustedes, la del lugar, o sea, el altar o la de su casa, o lo que están pidiendo está muy bloqueado, que de repente se puede reventar el plato y se les quema todo alrededor. Entonces pongan mucha atención y mejoren el piso en donde nadie lo vaya a agarrar y nadie se vaya a quemar. Entonces, bueno, hagan sus velas, son buenísimas, cuéntenme cómo les va. Gracias a todos porque luego me escriben también y me dicen, oye, fíjate que hice este hechizo, me funcionó súper bien, ya se destrabó tal cosa. La verdad me da mucho gusto que lo que yo les comparto con todo mi amor les esté funcionando. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Gracias por la confianza y les mando, ya saben, un beso y un abrazo con mucho, mucho cariño.